la Sierra de Almenara. Entendido. Entonces, nosotros pensamos que el castillo se establece donde está como se establece en la frontera como un lugar de vigilancia entre Santiago y Alarcón, pero desde el lado de Alarcón. De hecho, hace poco hablando con unos colegas nuestros que están trabajando en UCLES, que es pura Orden de Santiago, les comentamos, pero realmente el castillo ha pertenecido alguna vez a la Orden de Santiago, porque siempre hay un debate que si fue santiaguista, en todas las fuentes se dice que ha sido santiaguista, que primero ha sido andalusí, luego santiaguista, que luego ha sido del marquesado de Villena y tal. Y realmente al final, por las investigaciones que tienen ellos realizadas, no hay ninguna constancia de que el castillo haya sido santiaguista. Sin embargo, está en una zona de frontera. En esta Sierra Jarameña se han consolidado una serie de hitos en el paisaje, como es el propio castillo, que ven aquí, la ermita de la Virgen de la Misericordia, que es una ermita de 1600, de inicios del siglo XVII, y, por ejemplo, en el siglo XX, esta antena de telecomunicaciones que fue instalada por el Ministerio de Defensa de entonces, hacia el año 60, y que realmente era un sistema para guiar los aviones en la Guerra Fría. Un sistema que con 3 antenas de este tipo podían guiar a los aviones y no había telefonía, ni había radio, ni había ningún. Es decir, la sierra ha funcionado siempre como un sitio estratégico y como tal quizás sigue existiendo. Por ejemplo, esta es otra fortificación y por eso quiero también traerla aquí y que pudieran ver. Este es el poblado que nosotros descubrimos tanto mi esposa Consuelo Vara como yo, que hablo en nombre de los dos, aquí presente, que es arqueóloga también, y lo descubrimos en la prospección que realizamos en esta sierra. Esto no lo excavamos nosotros, sino que por un cambio de empresas luego lo excavó otro equipo, y es una fortificación posiblemente celtibérica, del mitad del primer milenio antes de Cristo, y que también nos habla de un lugar fortificado, un lugar fuerte, un lugar estratégico para los pobladores de aquel momento. Bien, lo que hablábamos de la frontera. Aquí pueden ver el señorío, lo que luego será el señorío de Villena, con Alarcón, el castillo, aquí, y estos son los territorios de la Orden de Santiago, que como pueden ver, era también, y el estado nazarí al sur. Es decir, esto es el panorama de la Baja Edad Media allí, en la zona de Puebla de Almenara, ¿no? Como ven, son 2 grandes territorios contrapuestos y que siempre han tenido tensiones, siempre han tenido una serie de avatares. De hecho, luego en las guerras civiles del siglo XV también tiene un gran protagonismo todo el mundo del marquesado de Villena, pero bueno, no es objeto ahora y ya estamos realizando un estudio precisamente sobre la incidencia de este marquesado de Villena en la zona de Almenara, pero bueno, eso es otra historia. Bien, como pueden ver aquí, aquí estaría la antena que veíamos antes, la ermita está detrás y esto es Puebla de Almenara. Puebla de Almenara, es decir, esta es la espina de la sierra, que es una sierra jurásica, una sierra secundaria, unos materiales de extraordinaria dureza que han servido de cantera, y Puebla de Almenara es la fundación que en 1330 el infante don Juan Manuel, el infante, ahora ya la historiografía se tiende a no llamarlo infante, puesto que tampoco era un título nobiliario, sino que don Juan Manuel, para entendernos, funda la Puebla sobre parece ser, con los habitantes de Fuente de Pedro Domingo, algo así, una de las aldeas que había en esa zona. Hay otro yacimiento cerca, se llama El Lugarejo, es un yacimiento hispano-romano, pequeñito, que está en esta zona de aquí abajo. Y la Fundación 1320 lo que hace es que, de alguna manera, otorga un lugar para que pueda establecerse la población que está quizás en el castillo, está en las inmediaciones, y le da una serie de derechos para que, pues que pueblen y habiten en esa zona. Bien, entonces esto sería un poco la historia del castillo. La historia del castillo, hemos hecho esta cronología donde tenemos un castillo habitado, un castillo deshabitado y un castillo visitado, que hemos querido llamarle ahora. Es decir, desde su fundación, que por lo menos a partir de 1322 sabemos que ya el castillo debe de estar
funcionando, hasta 1612, donde hay un documento en el cual el castillo ya no es habitado. El castillo pasa, bueno, ahora veremos los propietarios, y este documento lo que hace es que le piden al mayordomo, o sea, el mayordomo de la Hermandad de la Virgen de la Misericordia, lo que pide es la piedra del castillo, los materiales de construcción para construir la ermita. Y entonces se lo otorgan y a partir de ahí empieza el castillo a ser desmontado sistemáticamente, que luego en las intervenciones que hemos hecho hemos podido ver cómo fue sistemáticamente desmontado, y por eso en algunos lugares se habla del castillo en ruinas, cosa que, bueno, también es una cosa que tenemos que revisar. Es decir, ahora mismo el castillo no está en ruinas, está estabilizado, lo que pasa es que al castillo le falta muchísimo material porque ese material ha sido extraído como cantera. Entonces, bueno, no es que esté en ruinas, el castillo está estabilizado, pero le falta material porque material directamente se lo han llevado. Y luego, a partir de 1985, ya del siglo XX, hay una intervención del Ministerio de Cultura, y entonces esa intervención, que luego la comentaremos, es cuando, bueno, empieza a recuperar el castillo, por decirlo así. Luego han pasado años donde, por diversas circunstancias, no se ha podido hacer nada, y ahora, bueno, hemos realizado la intervención, que es la que vamos a comentar, ¿no? Es decir, es un castillo que en ese sentido queremos que tenga como 3 periodos distintos. Bien, estos serían los propietarios a partir de don Juan Manuel, a partir de sus herederos, don Fernando Manuel. Luego ya Enrique de Trastámara lo hereda. Ahí sí hay unos años, 8 años, que forma parte de la Orden de Santiago, porque lo expropia el rey, se lo concede la orden, y luego, tras una serie de avatares, vuelve. Luego ya pertenece a una familia que lo tiene prácticamente un siglo. La familia, todo esto se sabe por un legajo que hay en el Archivo Histórico Nacional, que lo estudió el historiador Alfonso Francos, que fue catedrático de Cádiz y que falleció. Fue una de las primeras víctimas del COVID ahora, a principio de tal, un catedrático fantástico que fue profesor de Consuelo, de mi esposa, y él lo estudió y lo tiene publicado. Entonces, esta familia lo tiene durante un siglo, hasta que tiene una serie de desavenencias con el pueblo y con los habitantes y tal, y al final se lo vende a don Pedro González de Mendoza, que es el gran cardenal. La figura del gran cardenal, que luego una de sus herederas será la princesa de Éboli, y que también habitará el castillo. Y a continuación, cuando el último duque del Infantado muere sin sucesión conocida en 1844, pasa a la Casa de Osuna. La Casa de Osuna lo tiene hasta finales del siglo XX. Y con la quiebra de la Casa de Osuna es cuando pasa a la familia Vara, de Puebla de Almenara, y tras distintos propietarios, actualmente, bueno, pues no he podido resistir de poner a la figura de mi suegro, el padre de Consuelo, don José María Maracano, que es el mayor impulsor, el mayor entusiasta y la persona que hemos realizado, ¿verdad?, esta intervención por él y para él, porque realmente él ha sido el mayor entusiasta y el que disfruta en el castillo muchísimo. Bien, pues eso. En este sentido, los 3 personajes históricos principales, en ese sentido, sería don Juan Manuel, don Pedro González de Mendoza y la princesa de Éboli. Serían los 3 personajes, que además cada uno, quizás uno de los muros que hemos descubierto, que hemos reexcavado, por decirlo así, en nuestra intervención, seguramente sea de don Juan Manuel. Don Pedro González de Mendoza hace la magnífica barrera artillera, y quizás la princesa de Éboli es a quien debemos la conversión del palacio del castillo en palacio. No hay documentos, pero bueno, arqueológica y arquitectónicamente es lo que hemos podido ir sabiendo, ¿no? ¿Cuántas veces se ha representado gráficamente el castillo? Pues tampoco demasiadas. Tenemos un plano de 1812, un plano bastante en detalle y bastante bien hecho para la época, que está en plena guerra de la independencia. Seguramente es un plano que se hace para acuartelar las tropas. Ahí hay algunos rasgos, hay alguna aspillera fusilera y tal, muy de siglo XIX ya, es posible. Este grabado, que nosotros
nos regalaron el original, uno de los originales, pues un grabado y lo conservamos, que en algunas bibliotecas aparece como el castillo de Almenara de Castellón. Pero bueno, aquí se puede ver la entrada por la cámara de tiro, el paramento que está desprendido, la puerta en recodo antiguo, es decir, bueno, es el castillo de Almenara, de Puebla de Almenara, pero en algunas bibliotecas lo tienen, bueno, pues porque falta investigación, como pasa en muchos sitios. Ortiz Echagüe, que todos le conocerán, también lo representa. Bordejé, como no, en el año 74. También Edward Cooper, con un plano que, bueno, que se le va un poquito, eso sí, marca las cámaras de tiro y tal, pero yo creo que se le va un poquito de las dimensiones. Pero bueno, Cooper es como es y ya sabemos, eso no podemos achacarle detalles como este, ¿no? Y bien, por ejemplo, el primer estudio de conjunto es el de Consuelo Vara. Izquierdo hace el primer estudio conjunto del castillo, lo publica aquí en Castillo de España en el año 1990. Y luego tenemos, bueno, pues las fotografías aéreas, que son estas que podemos ver. Esta es la fotografía de septiembre anterior a la intervención y esta es la final de la intervención. Esta es cómo está el castillo actualmente y cómo lo vamos a ver, ¿no? Luego, en el año 85 se publica el Congreso de Historia de Señor Villena, una intervención arqueológica, se publica también en Arqueología Medieval Española. Y estos serían los materiales de nuestra intervención, que no hemos traído muchos ejemplos porque están en estudio actualmente y no tenemos. Entonces aparecen algunos molduras de yeso. Esto es uno de los canes que aparece en un nivel arqueológico y a partir de aquí se pudo reproducir varios de estas piezas para reintegrarlas en la propia muralla. Hay algunos piezas de yeso decorativas y cerámica, bastante cerámica. Nosotros, por nuestra parte, hemos ya realizado algo de difusión en su momento con una revista y esto sería un poco la cronología del proyecto que arranca de 2019, o sea que es que no ha sido fácil porque primero estuvimos casi un año de estudio, ¿verdad? Entre la realización del modelo 3D, la realización de los proyectos tanto arquitectónicos como arqueológicos, el tema de los permisos, que también tuvo sus dilaciones, como son estas cosas. Luego la pandemia tuvimos que retrasar y a partir de ahora, con el fin del trabajo de campo, lo que estamos haciendo es una presentación de resultados y también estamos haciendo unas visitas mensuales abiertas al público porque queremos que esto no sea de, bueno, hemos restaurado, cerramos y nos vamos, sino que, bueno, de alguna manera el castillo ya tiene que seguir una inercia de un sitio visitable y un sitio abierto, ¿no? Ahora mismo se está realizando también un modelo virtual con una empresa, con la universidad, con la escuela de ingenieros agrónomos, y se va a hacer un modelo virtual con vehículos no tripulados, y estas ya son las visitas que estamos realizando, son la difusión y las visitas guiadas, ¿no? Estamos también participando en congresos, en jornadas, y muy bien, pues entonces pasamos a la parte de la obra. Sí, de todas maneras. Bueno, entonces voy a contar brevemente, aunque sea sin imágenes, que luego se van a ver. Y que nos podrás interrumpir. Claro, sí, es lo que para decía, que claro. luego puedes seguir. Sí. Claro. Bueno, pero básicamente voy a comentar lo que se ha hecho, lo que hemos hecho arqueológicamente. La intervención arqueológica ha sido en realidad un apoyo a el estudio, a la rehabilitación y al trabajo de arquitectura que había que realizar. Es decir, nos planteamos desde un primer momento no excavar por excavar, sino excavar donde teníamos que retirar sedimentos para que la intervención arquitectónica fuera factible y fuera viable. Por ejemplo, no hemos podido tocar la barrera porque la barrera es, bueno, bastante grande y la barrera es toda esta estructura que ven aquí,
toda esta, que es el tercer recinto. Ahí no hemos podido intervenir y lo que sí hemos hecho ha sido limpiar la liza dentro. Hemos realizado una limpieza de una parte de la liza, porque la liza tiene muchísima tierra acumulada, muchísimo escombro y es muy difícil de sacarlo todo. Y luego, dentro del primer recinto, lo que hemos hecho ha sido rescavar primero el muro que se excavó en el 85, que es un muro de mampostería encofrada, que es un muro realmente antiguo, que es anterior a los muros posiblemente del siglo XIV. Puede ser o bien un muro andalusí, por la fábrica que tiene, o bien un muro de la época de don Juan Manuel. Don Juan Manuel, por otros lugares que hemos trabajado, construía de esa manera, ¿no? Ese se ha rescavado, se ha limpiado y luego también en un par de crujías también hemos realizado una limpieza y una retirada de escombros que unos han dado bastante cerámica y otros sospechamos que en realidad era la parte del escombro que habían movido en el año 85, porque había pues unas llaves de un coche, había unos vasos de cristal, había unas botellas de cerveza, o sea que ahí creemos que tal, pero sí que hemos documentado y excavado unas piletas de decantación que no sabemos muy bien qué objeto tienen, pero que seguramente sean algo agropecuario, ¿no? Agropecuario y están sobre estratos de relleno, con lo cual no es algo originario del castillo, sino que es algo que se instala cuando el castillo quizás ya no está funcionando como fortaleza, sino que, bueno, que es un sitio, un recinto donde, por ejemplo, don José María nos ha comentado que hay una torre que llaman la Torre de la Gitana porque había una familia que vivía ahí a principios del siglo XX y que ellos tenían conocimiento de que había una familia que vivía allí, pues porque era un sitio, bueno, pues estaba abrigado y tal, y bueno, pues las circunstancias de la época, ¿no? Entonces, por eso digo que la intervención ha sido en realidad de apoyo a la arquitectura y también nos ha permitido limpiar, conocer y, bueno, y sobre todo tener una serie de elementos materiales que están ahora en estudio y que, bueno, que yo esperamos que dentro de un año así ya ese estudio esté concluido, ¿no? Así que, pues, yo lo siento, pero te corrijo, apoyo nada. O sea, de apoyo a sí, arquitectura, discúlpame que te corrija, pero para nada. O sea, la parte más relevante que en este caso puede tener el castillo es el conocimiento en sí del mismo y de lo que se ha ido descubriendo gracias a la labor que habéis hecho, que ahora en la mesa no te está acompañando Consuelo, pero Castrum, ¿no? Ha sido, bueno, nosotros de verdad no hemos estado excavando, no nos hemos agachado a excavar, pero es que ha sido un trabajo con unos resultados muy, muy llamativos, entre otras cosas porque uno de los hallazgos que surgen dentro del castillo es la torre, que ni siquiera en el primer plano en 1812 es verdad, se me había olvidado. Sí, efectivamente, una de las torres que solamente quedaban 3 piedras en superficie en la cota actual del terreno, y entonces hicimos una cata y a partir de ahí sí que ha aparecido una torre que está enfrentada con la torre, con la puerta que es esta de aquí. Sí. Lo que no hemos comentado, un breve inciso, es que el proyecto de restauración surge como una iniciativa conjunta de un convenio entre la propiedad y la Diputación Provincial de Cuenca, la Diputación anterior. La Diputación. Y entonces la Diputación pone un dinero, 200.000 euros en este caso, y la propiedad pone otra parte pagando el equipo técnico, es decir, la parte de obra, por decirlo así, la sufraga la Diputación y el equipo técnico lo sufraga la propiedad. Entonces, a partir de ese convenio, pues fue como se ha podido facilitar esto. Entonces ahora mañana mismo vamos a Hispania Nostra a hablar sobre el castillo, porque también entró en la lista roja y queremos, bueno, que de alguna manera propiciarlo, que salga de la lista roja, puesto que, bueno, que se están realizando acciones y nos han invitado a una mesa redonda para que hablemos no ya desde el punto de vista arqueológico, sino desde el punto de vista de la propiedad, por decirlo así. Entonces vamos mañana a hablar a Hispania Nostra. Pues sigo y de todas formas que sirva un poco a mi mesa también de ir haciendo un poco de contraste. Muy bien. Aquí justo como lo que acabas de citar, ¿no?
todo parte de primero unas intenciones de trabajar por el patrimonio en la provincia de Cuenca. En este caso, la Diputación y la familia se ponen en contacto para poder llevar a cabo esta primera fase de un proyecto tan bonito en el Castillo de Almenara. Y en nuestra parte técnica, de la parte de arquitectura, nos piden que se conforme un equipo técnico, que lo formamos varios estudios, para elaborar ese trabajo y llevar a cabo la dirección de obra. La parte de arqueología nos acompañan los dos, aunque José es quien sale citado, Castrum, vamos, en definitiva, y son los que gracias a ellos esos primeros meses y los trabajadores obviamente que estaban en obra con CIR pueden llevar a cabo esos hallazgos tan interesantes que surgieron. Esa torre que surge nueva, que ahora la comentará más en detalle Yanira, esa torre que surge nueva, ahí va, perdón, aquí. Esa torre que surge nueva aquí, delante de la Puerta en Codo, también, si os acordáis, teníamos un gran deseo por descubrir el interior de la Torre del Codo, de la puerta, sí, de la puerta en sí, porque está tapiada y está colmatada de escombros a una altura prácticamente de 9 metros de colmatación. Eso nos indicaba que todos estos 9 metros que también existen por aquí, porque se camina al mismo nivel hasta conectar el adarve en este punto, creemos que en esta liza interior que citabas, que da donde estaba la torre de la Gitana, aquí hemos hecho unas catas verticales donde hemos visto que hay una sedimentación de materiales fruto de colmatación precisamente será de toda esta esquina del castillo, de ese primer recinto, y no sabemos si algún otro elemento que pudiera estar aquí también desaparecido. Toda esta parte de la muralla del último recinto, del tercero, ya aparece en 1812 como un elemento en ruina, y incluso en los dibujos que ha presentado de finales también del 19, con lo cual esa misma imagen es la que nosotros ahora mismo tenemos, que es esta de aquí, en pendiente. Decidimos que, puesto que iba a ser al final un gran esfuerzo sacar toda esa cantidad de material y que además generaba un punto conflictivo porque aquí habría una caída de 9 metros, pues dejar ese material ahí y cambiar por 3 piedras que estaban ahí, que apenas se notaban, y que en una charla que mantuvisteis con Yanira, pues se decidió poder acertadamente hacer una cata arqueológica y de repente hacer una profundidad de 3 metros, y la torre no acababa ahí, tiene mayor profundidad, con lo cual denota que efectivamente este nivel no es el que hoy nos encontramos. Todos los trabajos se fundamentaron al inicio, en otra charla anterior que ha habido de otro compañero técnico, Ignacio Gil, pues cada vez se trabajaba más en una modelización 3D, se ha levantado en 3D todo el castillo interior y exteriormente. Esta parte que subrayamos es el aljibe que hay en el patio central, que también está topografiado, está, ya digo, todas las caras. Estas son las modelizaciones que han ido surgiendo de ese 3D, esas nubes de puntos, e incluso una maqueta que teníamos que haber traído, que se ha reproducido en un tamaño más chiquitito, que es esta que veis aquí, a otra de mayor tamaño que tienen Consuelo y José, si no me equivoco, ha dado pie a poder hacer una reproducción de la propia, no la hemos hecho nosotros, sino la propia gente del modelado de 3D, nos ha levantado en estas siluetas el castillo. Y fue llamativo precisamente porque, desgraciadamente, desde el transcurso de ese levantamiento de 3D, durante la elaboración de los trabajos del proyecto y hasta que conseguíamos los permisos, hay un trozo de muro que se desprendió y cayó, que en la maqueta, pues por suerte aún está, pero desapareció. De todo el inicio de los trabajos, puesto que no se había hecho un estudio concienzudo de cómo debía ser el castillo y cómo poder abordarlo, siempre la palabra, el título, ¿no?, del plan director estaba sobre nuestras espaldas, pero no teníamos la posibilidad, porque fue
una decisión a través de un tema económico de poder dotar a esta actuación de forma inmediata. Y ese plan director ha tenido que ir trabajándose en nuestras cabezas, en nuestras horas y en nuestros paseos dentro del castillo para poder identificar lo mejor posible los puntos conflictivos donde poder actuar y empezar a renombrar o a nombrar las partes de las torres, los lienzos de muro que hay, los que no podían existir porque perviven unos inicios de muros en el exterior, de cara a que esa nomenclatura nos sirva luego para todos, para nosotros o para los que siguientes que pudieran acometer otras actuaciones, pudieran partir de una parte un poco más fácil y sensata. Hicimos un levantamiento de algunos planos, trabajo que hoy ya casi ni se hace porque la fotogrametría realmente funciona muy bien. Bueno, pues nos atrevimos aún a levantar algunos de ellos y el trabajo era tan ingente y había que entregar que nos quedamos con el desarrollo de parte de ese levantamiento dibujado piedra a piedra y las grietas para identificar todos los problemas que tenía el castillo en cada punto. Y a partir de ahí establecimos unos criterios, unas actuaciones más relevantes que se fueron transformando durante la obra, puesto que los descubrimientos que íbamos realizando junto con las necesidades que íbamos viendo en ese momento fueron adaptándose a la real necesidad del castillo, que era la consolidación. Y hoy, o pasado mañana, si tenéis estas charlas con Hispania Nostra, pues ojalá y pasado mañana, que no va a ser, pero que pasará a la lista verde, ¿no? Esas actuaciones iban encaminadas sobre todo, puesto que el castillo estaba abierto a, primero, consolidarlo, pero también establecer un entorno de seguridad para aquellos que pudieran entrar, que pudieran hacerlo a través de un discurso y un paseo que fuera lo mejor recorrible posible y a ser posible circular, que se consiguió finalmente, y que fuera apto para evitar cualquier disgusto de cara a alguna caída, porque sí que tenía diferentes niveles que podría propiciar algunos peligros hacia, sobre todo, niños en el acceso dentro del interior. Así, bueno, pues se hacían coronaciones, se establecieron coronaciones de muros, limpieza, por supuesto, desbroce, muchísimo material que había esparcido alrededor del castillo en el interior para poder ubicarlo en algún punto concreto de cara a que pudiera servir a su futuro uso, y puntos calientes que pudieran ser susceptibles de las excavaciones arqueológicas, que eran las primeras que se iban a realizar. Y a partir de aquí dejo a Yanira que empiece a contar un poquito junto con José todas esas actuaciones que se han ido llevando a cabo. Vale, muy buenas, muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a hacer un pequeño recorrido en torno a las actuaciones que se han ido acometiendo, distribuyéndolo de manera que conozcáis de dentro a fuera cada una de las partes del castillo y lo que se ha ido haciendo. Ha sido un proyecto, como bien han comentado tanto José como Fernando, un proyecto vivo, porque de lo que se hizo durante las fases de proyecto a lo que ha ido aconteciendo en obra han pasado muchísimas cosas, aparte de que algunas se han ido deteriorando, pues también ha sido un diálogo continuo con patrimonio, todo tenía que estar de acuerdo, y en función de lo que iba aconteciendo y apareciendo nuevo, bueno, pues había que presentarlo, se han cambiado itinerarios en función de lo que ha acontecido, distintos cambios de nivel en general. Entonces, para que sea sencillo de ver, lo hemos distribuido desde el primer recinto, el interior, el segundo recinto y el tercero, que es el posterior, que se trata de la barrera artillera. Comentar que también han hecho alusión a ello, que es una nomenclatura nueva ya propiamente de la obra, que en cualquier documento que encontréis previo con respecto al castillo de Almenara aparece al contrario, con lo cual solamente coincidiría el segundo recinto, porque tratan el primer recinto del exterior. Hemos considerado que, al ser el más antiguo, el interior lo dejamos como primer recinto, y eso es lo que vamos a explicar.
Nos hubiera encantado también, como comentaba Fernando, haber podido ser capaces de entrar, como lógicamente se entró en su día por aquí, por la puerta en Recodo, pero esto era inviable, con lo cual hemos hecho uso de una abertura existente, un butrón, para iniciar el recorrido acerca de los recintos, empezando por el tercero, pasando al segundo, accediendo al tercero, dando una vuelta por el patio, entrando en las caballerizas, saliendo hasta la zona donde esta es la torre que ha aparecido nueva, y ahí nos quedamos contemplando lo que sería la antigua entrada original para continuar por el adarve, el cual se ha habilitado a tal fin, y bajar por una escalera que, como la original estaba deteriorada, se ha generado una estructura que no altera la existente en cuanto a que se apoya sobre ella para poder finalizar el recorrido por el mismo sitio. Aquí se ha realizado una fotografía general en el cual se pueden ver las actuaciones en cada uno de los puntos en torno al patio. Esta sería la parte central que corresponde al aljibe, que estaría en la parte central. Las caballerizas lo recorrían y luego había una serie de estancias, de yeserías y demás que estarían en un nivel inferior. Como veis, hay determinados desniveles a saltar para que la actuación fuera segura. Pues como ven, se han establecido pues unos itinerarios con unos postes, una soga, algo que visualmente no tuviera demasiada entidad, pero a la vez fuera seguro. De ahí esos chapones que en algunos casos se han utilizado para que el propio peso del cuerpo impida que vuelque, porque no se puede hacer un anclaje a unas estructuras que, por ejemplo, en este caso, contienen pocos centímetros por debajo una bóveda. No se puede intervenir, con lo cual es el propio peso de la persona el que impide el vuelco y protege de una posible caída, ¿vale? En cada uno de los puntos marcamos como la zona de actuación en la que intervenimos, ¿vale? Aquí pueden ver otros detalles de cómo estaba antes, cómo se ha ido protegiendo. Vale, sí, verán aquí, por ejemplo, también el antes y el después, que hay una estructura, parece que estaba apeado una parte de una bóveda de la torre, pero realmente te acercabas y no estaba tampoco cumpliendo su función. No creemos que se hubiera caído. La existencia o no existencia de esa estructura no tenía excesiva relevancia, pero sí quisimos poner una estructura nueva en la que ya sí que se apoyara la bóveda, ¿vale? En sustitución con esta que realmente no estaba haciendo función. Con respecto a este espacio tan interesante que habló José anteriormente, estas son las trazas de lo que se piensa que puede llegar a ser el antiguo castillo de don Juan Manuel. Y bueno, pues fue muy bonito cuando se iba bajando el terreno realmente ver cómo esta traza, que parece que no viene como a cuento, pues también ver su reproducción en la parte superior del muro, cómo enjarja de una manera oblicua en contraposición con el resto del muro. Es un detalle, si no recuerdo mal, que lo visteis con Manuel Retuerce hizo una visita en verano y entonces yo le estaba contando, yo estaba pues en la esquina tal, y él desde 5, 8, 6, 7, 8 metros y tal, dice, pero ¿no has visto que el muro está justo en el paramento y tal? Digo, pues no, llevaba yo 2 meses pegado al muro. Pero claro, tampoco da que tener el ojo entrenado. Y entonces dijo, efectivamente, y está. Entonces, uno de los objetivos que tenemos para una campaña que queremos preparar, posiblemente de investigación, es excavar
fuera del primer recinto para ver la continuidad o el giro de ese muro, ¿no? Lo que, sí, ese estaba enterrado, pero se veía, ahí no se aprecia. Luego cuando hagáis, aquellos que podéis venir el sábado, sí que se aprecia que había una de las aberturas de las ventanas que estaba prácticamente enterrada, no tenía obviamente sentido, en el exterior estaba completa, entonces fue uno de los puntos que eran llamativos de poder excavar, y la sorpresa fue cuando apareció de repente este muro en diagonal que no correspondía a ninguna estructura del actual castillo que teníamos a la vista, y puede significar puede tener este significado que proviene de las trazas del antiguo castillo. Bueno, ahora que aparece esta imagen con esta especie de toldo, bueno, pues ni que decir tiene que trabajar en un castillo al exterior, pues bueno, tiene mucho que ver el trabajo con las inclemencias meteorológicas. Aquí se ha trabajado a pleno sol, intentando refugiarse de los rayos tan potentes, se ha trabajado con viento, se ha trabajado con heladas de manera bastante complicada, con tormentas. En ocasiones ha sido imposible acceder por la nieve, Filomena. Bueno, ha sido una obra muy viva, dinámica, divertida, muy asombrosa, y bueno, también ha habido pues momentos, pues claro, hemos pasado toda esta época del COVID, también justo recién dada la licencia de obra, pues que fue en febrero, pues en marzo, bueno, confinamiento, entonces bueno, se han sucedido una serie de vicisitudes que se han... Uno de los elementos que tuvimos que tener en cuenta, habéis visto algunas actuaciones que se han hecho en helicóptero que son muy llamativas, son cómo poder llevar los medios, no solo los medios auxiliares, sino cómo llegar el transporte, cómo llegar con todos los materiales. El camino que haremos andando pues está más o menos practicable, pero llegar allí con furgonetas pues era un poquito complicado. Eso generó problemas en la obra para el suministro, pero no solo eso, sino que no había agua ni había luz. Entonces, generar el luz, bueno, pues puede ser mediante un grupo, y el agua también establecimos dentro del proyecto, había unas partidas contempladas específicas para poder disponer de unos depósitos de agua y luz, que puede ir todo acarreado a costillas de la constructora, pero creímos que era conveniente en este caso que se pudiera valorar que el esfuerzo que podía conllevar en esta obra que tuviera una partida específica para esto. Y se hizo, porque bueno, ya los veréis que el camino es fácil de hacer, pero no para hacerlo todos los días con camiones no es y un inciso es que el camino es de titularidad pública, aunque el castillo está en una finca de 200 hectáreas, es una finca de encinas que además tiene un valor añadido en el sentido de que el castillo, su paisaje no ha variado en 600 años, es el paisaje de las encinas y está preservado, igual que no la misma vegetación, pero vamos, el paisaje es el mismo. Pero el camino es de titularidad pública, con lo cual no podemos actuar sobre el camino, sino desde la misma obra hubiéramos puesto medios para poder, pero es un tema que es muy largo y complicado, y entonces en ese sentido no puede hacer nada. Perdona, Jenny. No. Si esto se trata de ir viendo. Si bien es cierto que en las láminas anteriores hemos visto pues, el nivel de lo que es el patio, ahora estamos en un nivel inferior. Esta sería el brocal del acceso al aljibe, el hueco, y luego hay una serie de ventanas de iluminación de todo el entorno del aljibe. Hemos puesto este esquema de Huélamo anterior, porque bueno, y Cooper, porque bueno, es bastante representativo de lo que se cree que puede ser un espacio porticado. Se han visto unas basas de las columnas, se recogía el agua, iban al aljibe, aparte de la que caía directamente pues, por este espacio. Entonces, alrededor es donde estaban estas estancias que en teoría eran las caballerizas, aunque sí que nos encontramos con algún dilema, porque hay determinados lugares donde veíamos que era bastante complicado que cupiese un caballo, y el acceso, entonces bueno, aún falta bastante por descubrir e investigar. Entonces bueno, estas estancias se han limpiado más, pero durante la obra también sirvieron de acopio de elementos interesantes que fueron apareciendo en salas contiguas. Aquí sí que se
Aquí sí que se excavó, se veía, se intuía, se limpió un antiguo horno. No me voy a detener más porque esto no es que fuese una sorpresa, porque ya estaba, lo único que, bueno, se ejecutaron labores de limpieza y demás. Luego se ejecutaron también labores para adaptar al recorrido, al itinerario. Entonces, lo mismo, con una mínima intervención de apoyo, bueno, pues se confirió una estructura metálica para poder pasar a la zona del patio, ¿vale? En este punto, en la zona del patio. Y aquí a la izquierda es donde se encontraría el horno, pues para salvar los desniveles, igual unos postes sencillos con la doble soga. Consolidando los muros, evitando los apoyos en la medida de lo posible para no dañar todas esas estructuras que hay de la escalera en yeso. Se han protegido, se ha cubierto también con grava, pero se ha podido hacer accesible esa escalera mediante otra nueva colocada encima que, en caso de ser necesario, se puede desmontar y te la puedes llevar más o menos fácil. Algunas otras catas que no dieron ningún resultado. Sí, aquí no sé si quieres comentar algo de esta estancia, porque eso fue puramente arqueológico. Sí, en esta planteamos una cata longitudinal en ese sentido para ver, bueno, entonces vimos que estaba rellena intencionalmente con un nivel de piedra bastante consistente y que lo que tenía era presencia de bastante material prehistórico, cerámica prehistórica, posiblemente de bronce final. Eso ya lo conocíamos de la campaña del 85, cuando había aparecido también material prehistórico, y lo que quiere decir es que el castillo lo que tuvo fue un asentamiento prehistórico, quizás de época distinta, de época anterior al otro que hemos visto antes, pero que la presencia de la población prehistórica está atestiguada. Entonces, si excavábamos toda esta estancia, desvirtuábamos la cota de paso del castillo del siglo XV, 14, 15, más bien 15 y 16. Con lo cual decidimos entre todos pues no seguir excavando, puesto que recuperar más o menos cerámica prehistórica tampoco era decisivo para el proyecto, con lo cual en este sentido ha primado más la visita que el estudio arqueológico. Es decir, eso está ahí, a cualquier momento se podrá cometer. La que sí que se excavó, se llevó a cabo bastante es precisamente la contigua. Antes estábamos aquí y en la contigua sí que se han acometido bastantes labores para bajar el nivel y ha sido interesantísimo porque aquí sí que se han hallado muchos restos de yesos, de decoración en yeso que han aparecido bajo todas estas capas de escombro. Había tejas y fragmentos, algunos realmente interesantes. Que lo mismo se han acopiado, ha estudiado con suelo, con mucho mimo y mucho detalle, ha organizado cada una de las piezas. De hecho, abajo, en el siguiente, no digo que donde tenemos el material que está allí en Puebla de Almenara, pues tenemos un par de palés de restos de yeso y tal, porque hemos recogido, para que no fuera la escombrera, por decirlo así, los fragmentos de teja, los fragmentos de ladrillo, los ladrillos y también los fragmentos de yeso. Entonces, realmente la escombrera lo único que ha ido ha sido tierra y sedimentos, bueno, yeso pulverizado. Pero todo eso se ha guardado para clasificarlo y, bueno, y mantenerlo de alguna manera, porque a lo mejor se puede reintegrar algún día, no sabemos. Todo eso está todo documentado. Vale, pues si bien antes estábamos como en este recinto, al otro lado del muro, que era aquí, subiendo un poquito más al norte, nos encontramos con esta estancia. También ha generado muchísimas sorpresas porque al bajar el nivel, en la siguiente lámina aparecerá, pero lo mismo igual. Este es el momento donde aparecía en este lado un inicio de una bóveda, de una posible zona que está en este lugar. Igual, ha aparecido material interesantísimo, este es el momento en que sacaban, bueno, pues esta pieza. Y luego, en todo este ámbito, cuando se bajó de nivel, esto era originalmente, y al bajar, bueno, pues se encontraron este tipo de piletas, de decantación, otro. Ha habido como también bastante, si podría ser o para el olivo o podría ser para, bueno, se han barajado varias cosas, pero... Sí, lo que pasa es que al tener comunicación entre las piletas,
pues se piensa más en algo de decantación y no tanto en el almacenamiento de grano, porque podría ser un troje para almacenar grano, pero da la impresión de que es algo para decantar algún material, algo agropecuario, que bien puede ser pues producto de la maturación de la aceituna o producto de la maturación, vamos, del prensado de la uva, o sea, o vino o aceite, que es para lo que se utilizaban estas estructuras, ¿no? Y aquí este punto pertenece a uno de los extremos del patio y igual aquí al bajarse el nivel, bueno, pues se ha tenido, a mí no sé si estaba puesta la soga, pero ya estaban los postes, lo mismo, para facilitar la contemplación y evitar las caídas. Era algo fundamental. La consolidar, bueno, la labor arqueológica, consolidación de paramentos, eliminación de elementos espurios y luego organización de la visita y evitar, bueno, y mejorar la seguridad. Luego había una parte muy bonita, vale, si este es el patio central, un poquito más al norte, que es este frente, que tanto estas como a continuación, aquí está el acceso a las caballerizas, había esta arquería muy curiosa, muy bonita, que también se limpió. Lo mismo, separados dos niveles e igualmente se estableció la seguridad. Estos son planos de proyecto que posiblemente serían como unas hornacinas para guardar las armas, o también ha habido varias hipótesis. En el Castillo de Pío dicen que puede ser parte de las caballerizas, pero yo lo veo demasiado elaborado y demasiado limpio como para ser algo de una caballeriza. Entonces da la impresión que puedan ser los armarios de la armería, puesto que el castillo en las relaciones de Felipe II, en 1573, diréis que permanece con el armamento, vamos, un armamento ya viejo y tal, pero bueno, y pueden ser los armarios de la armería del castillo. Aquí, porque esa es la zona abovedada que estaba, no. En todo este espacio que justo comentaba Yanni ¿De las caballerizas? ¿Vuelvo atrás o cómo? No. El espacio abovedado, sí. A ver. Bueno, aquí, da igual. Pero sí, da igual. En todo este espacio de aquí es donde aquellos que podéis venir va a ser muy interesante. Lo único que te puedes asomar, alguno se metió, sí, como se metió Yanni. Sí. Había algunos botes de latas, pero será interesantísimo porque sale una bóveda de piedra totalmente colmatada, que debe ser una planta completa ahí para descubrir. Nos tirábamos de los pelos con las ganas y el deseo de decir, seguimos, pero claro, a ver, la dotación que hizo la Diputación Provincial, entonces además nos apuntaban, y lo decía Consuelo, y yo creo que también está bien decirlo, y ahora nos lo apuntaba Miguel Ángel, Benjamín Prieto, quien estaba, como dices, del anterior. Que ojalá y nos hubiera dado pie a poder abordar esa parte y haber descubierto esa ansia, ¿no?, por descubrir un poquito más del castillo. Ojalá y esa segunda subvención que se había lanzado y que luego se echó atrás, no se hubiera echado atrás, porque esa parte sería, tanto la de la puerta de recodo como esa parte, sería una auténtica maravilla poder sacarla a la luz de nuevo. Esto sería una maravilla, el acceso que apareció, una maravilla. Hay tantas cosas interesantes y por descubrir en este castillo que, bueno, que es increíble. Y bueno, y esta es una de las mayores sorpresas y mayores satisfacciones también de la obra, cuando aparecieron unas piedrecitas y al final, es lo que se veía. Claro, porque la actuación que iba a haber sido aquí, esto hubiera sido un arduo trabajo que al final generaba que este espacio fuese más peligroso, porque por la diferencia de nivel, y no había dinero para hay poder... 9 metros de altura, en declive de todo el terreno hacia esa embocadura de la puerta de recodo, que todo eso está colmatado y fiel reflejo está en la torre enfrentada, que con 3 metros de altura que se bajó de los valientes o locos que se metieron a hacer ese tramo, todavía no llegábamos al final de esa torre enfrentada. Y bueno, aquí ha salido muy desdibujado, pero bueno, era alusión a otros de los pocos planos que hay anteriormente, que obviamente no aparece esa torre. ¿Vale? Sí, vale. Bueno, pues
hemos analizado el primer recinto y esta es la parte donde converge el primer recinto con el segundo recinto. Se interviene tanto en este lienzo, que tenía una importante grieta, como también hablaremos después en el tercer recinto. Bueno, esta es la imagen desde lejos. Consolidación de paramentos, rejuntado de... Se hicieron varias muestras de colores, al principio, claro, los secados, el tiempo de la climatología, cómo seca la cal, bueno, todos lo conocéis, el cambio de color, las sustituciones de los pigmentos, todo eso. Bueno, pues al final, tras unas cuantas, bastantes muestras, elegimos una que ha ido entonando todo ese paramento, pero la singularidad que tenía además es que, como había sido también en otras épocas rejuntado, pues hay diferentes tonalidades en otros sitios. Bueno, en esa parte al menos que se ha quedado, que se ve intervenida, pues se ha quedado tonificada con lo que nos encontrábamos en su momento. Lo que hacía alusión Fernando también de la climatología, pues tuvimos ciertos inconvenientes porque cuando bajaba muchísimo la temperatura se quedaba arenizado, entonces bueno, tenían que tapar lo que es el lienzo, el muro para que no bajara tantísimo la temperatura. En ocasiones han tenido que quitar y volverlo a hacer cuando solamente en la franja del día, donde más o menos daba el sol y donde al menos 3 horas después aún no había atardecido, porque entonces también bajaban en picado y no se podía proseguir. Pero bueno, se ha luchado con esas inclemencias meteorológicas y el resultado ha sido muy bueno. Entonces ya propiamente dicho nos metemos en el segundo recinto. Este databa de siglo IV, siglo XV, siglo XIV, siglo XV. Bueno, queda la incógnita, pero también del siglo XV y finales del siglo XV ya la barrera artillera. Entonces, bueno, esta sería el paso desde, bueno, toda la zona está de liza hasta la barrera artillera y este es el paso al segundo recinto. Sillería espoliada y el arco desdibujado y con riesgo. Entonces ahí el criterio es sobre todo consolidar, pero reposición como tal, tan solo con lo imprescindible en general, según también directrices siempre de acuerdo con patrimonio. En este caso se decidió también, siempre consensuado con el Servicio de Patrimonio, Carlos Villar en este caso, de disponer de un chapón de acero de manera que contuviese lo que es el arco y poder acceder a él en condiciones de seguridad. Además de, por supuesto, consolidar y arreglar todo el frente de este recinto. Y en vez de destinar partidas económicas tan importantes como puede ser la dotación de sillería, que sabemos que el coste es infinitamente mayor, pues esa parte derivarla a otras partes más importantes con consolidaciones de coronaciones de muros. Y ese era un poco el criterio. La reconstrucción de los canetes que encontramos, de toda la línea de canetes, quedaban unos poquitos que alguno apareció en el suelo en la excavación, sin poner, se rehicieron con material recuperado del mismo castillo. Al igual que la torre. Y la torre, que estaba muy degradada, toda esa esquina se consolidó, toda esa parte que estaba en peor estado. También además estaba ahora, había un agujero, entonces eso también se selló para evitar que se siguiera filtrando agua y pudiera, al congelarse el agua, generar tensiones y deshacer la piedra. Vale, de nuevo, todo esto son detalles de esta parte. Estos son los canes que decía también Fernando. Algunos son de los encontrados, otros, teniendo el modelo, se han podido tallar. Está aquí, bueno, hacer alusión, hemos hablado anteriormente, bueno, pues por supuesto se utilizan como morteros pues la cal, no son morteros de cemento, obviamente aquí en patrimonio pues se trabaja con las cales y bueno, esta imagen era también para hacer alusión a la climatología que también ha condicionado los ritmos de esta obra. Y luego, en cuanto al tercer recinto,
sobre todo lo que se ha intervenido es en esta parte de la liza, lo mismo, todas las cámaras de tiro aparecían. Bueno, esta primera foto es de una autofotogrametría y aquí más o menos se aprecia que estaban desdibujadas las cámaras, no se podía apreciar en su totalidad, entonces se ha limpiado, ha aparecido una piedra preciosa y bueno, y ya aparecen de manera preciosa, noble. No ha aparecido oro. No. Ha aparecido pero la imagen... un nivel geológico con una piedra roja preciosa. Perdón, que me he emocionado. Pero sí que es cierto que cuando lo vimos limpio, bueno, a mi punto de vista es como que el castillo sí que ganó, porque es como que sale de la roca. Y me parece que gana en interés. Todo el acopio de material que había por todos sitios, de piedra, de elementos que se habían desmoronado del exterior del castillo, se hizo un trabajo ingente por ubicar, al menos en un espacio interior, protegido de que aquellos que quieran llevarse material, pues que se tengan más dificultad de llevárselo, se acopió en el interior para futuras actuaciones. Se trabajó aquí en torno a la torre pentagonal de la barrera artillera, que estaba también colmatada. Al retirarse escombros también se llegó a ver que hay una planta inferior, es algo que no se ha excavado, está ahí y está. Y bueno, y luego reseñar las labores de recorrido, porque se pretendía poder llevar a cabo una de las zonas de recorrido de la Adarve que fuese transitable. Entonces, finalmente, este ha sido el recorrido. La escalera que estaba desdibujada, además, al excavar apareció bastante más tramo. Entonces, también es otra cosa que de proyecto, bueno, ha ido cambiando. La longitud, la altitud, bueno, finalmente se ha podido realizar el recorrido por el Adarve y este pues ha sido el resultado, tocar lo mínimo, lo que es la coronación del muro. De hecho, al final se optó por una estructura como una espina central en voladizo para no tener duplicidad de zapatas a ambos lados. Las zapatas están apoyadas literalmente en el terreno, en la coronación muralla. No se ha pretendido en ningún momento, ni mucho menos, por supuesto, hacer excavación que pudiera dañarla, se ha protegido. Y en caso de que quitarla, se ha hecho un pequeño encofrado con ladrillo que se ha revestido, con la mínima expresión que se ha podido de las zapatas para que fuera estable de por sí ese elemento, y aquellos que pudieran subir al Adarve y hacer ese final del recorrido que no ni sufrieran problemas de seguridad ni lo deterioraran conforme estaba. La hemos recorrido con gran viento, la escalera y la pasarela es estable, esta prueba de vértigo. Este es el recorrido. Y como colofón, un poco la puerta, que sirve un poco de guiño de ese arco que debía existir de acceso, con una contraposición al interior, toda la zona de señalética, que también era importante utilizarla, todo en acero, con un color que se estableció, en obra, y que sea un elemento un poco disuasorio a aquellos que quieran hacer algún mal. Todas estas construcciones, el que quiera entrar, entra. Al final hay huecos, que duda cabe. Pero al menos esta parte, puesto que se ha hecho una inversión de tal calado en este bien, pues que fuera posible ser utilizado, visitable. Diputación tiene la posibilidad de acceder, la familia se está implicando absolutamente en que se dé a conocer la obra, haciendo todas esas visitas de forma totalmente gratuita y altruista. Y ojalá y Diputación, esa Diputación que la conforman personas que a veces apoyan y otras no a esas piedras, pues que acabe apoyando las piedras y que lo usen, porque tienen para ellos también un espacio que pueden utilizar según el convenio que se hizo. Bueno, como anécdota también... No han ido a inaugurarlo. No. Mejor que vosotros.
Bueno. En fin, bueno, esto es casi anecdótico, pero bueno, también por tema de aprovechamiento de material, precisamente la huella de lo que es la puerta es lo que se ha utilizado para hacer el cartel de inicio, es exactamente precisamente el corte de lo que es la puerta. Y luego el resto de panelería se ha ido poniendo los puntos estratégicos en las entradas a los distintos recintos, en el patio existe otra, también con una tonalidad y unos criterios que, también hablando con Patrimonio, quieren tener lo más homogéneo en distintos yacimientos, y nosotros, ya que hemos tenido oportunidad de configurarlo de manera similar, ya lo hemos repetido. Bueno, ha sido un auténtico placer el viajar a esta obra. Nos hemos encontrado al castillo recibiéndonos con bruma, con luz, lleno de girasoles. Aquí no se aprecia, pero aquí nos encontramos la luna. Pues la verdad es que es una maravilla acercamiento a este lugar, entre distinta vegetación que cambia a lo largo del año, distintas flores. Estamos realmente contentos de haber podido colaborar junto a vosotros. Ha sido un auténtico placer aprender de todo lo que vosotros sabíais. Y bueno, nos dejamos, queremos concluir con esta imagen enigmática de un día de niebla. Y muchísimas gracias por vuestra atención, tanto los que estáis aquí presentes como los que nos están escuchando por Zoom. Muchas gracias, esperamos no haberles aburrido. Y hasta el la sábado próxima. más. Eso es. Al rojo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a los 4 intervinientes y un tercer y un cuarto externo, por la implicación que habéis mostrado, además en mostrar todo sin ningún tipo de ocultamiento de nada, porque muchas veces en estas obras, y lo digo así porque muchas veces en estas obras es muy difícil intervenir. Es muy fácil criticar, pero es muy difícil realmente ver una obra que realmente ha sufrido las inclemencias históricas a lo largo de todo su desarrollo. Pues para mí es una alegría ver que ha habido esta intervención. En primer lugar, felicitaros, sobre todo vosotros que como propietarios os implicáis de esa forma en una obra totémica, porque realmente solamente los propietarios, muchos de vosotros que vienen aquí a la asociación, vosotros en este caso que pues, estáis muy implicados con el patrimonio, pues habéis conseguido además ese guiño y esa vinculación con Diputación, y por suerte además tenemos que nos sigue Benjamín Prieto, que fue también medalla de oro de la asociación, la presidencia en ese tiempo de Diputación, por la implicación que hubo y con la publicación de ese castillo que tenemos, de este libro de catálogo de castillos que tenemos. Y por supuesto también a los arquitectos por lo complicado que es intentar intervenir en una obra. Por supuesto, siempre que se interviene, nunca, yo creo que nadie se queda satisfecho del todo, porque es muy complicado. Para mí es daros la enhorabuena por la intervención, pero pues bueno, nos ha pasado a todos que no siempre al 100%, porque bueno, todos sabemos que la huella siempre quiere que se persevere lo mínimo posible en la huella de uno cuando realmente quiere intervenir, ¿no? Pero bueno, en este caso habéis hecho... Tenía que tener, es verdad que es difícil, ¿no? Entrando un poco en eso, pero tenía que tener una intencionalidad con un fin. Y si el fin tenía que cumplir, que pudiera ser ya visitable de forma segura, pues había que hacer al final algunas actuaciones que nos hubiera gustado más o menos hacerlas de una u otra forma, pero que poder hacer que la gente se acerque y lo haga lo mejor posible. Puede ser todos esos elementos, ¿no?, de acero que se le incorporan muchas veces a todos estos bienes siempre, y qué duda cabe que el mayúsculo ejemplo es el que se va a ver a continuación de Puebla Almenara, el García Muñoz.
pues puede adolecer de una falta de respeto hacia el bien. Bueno, nosotros hemos intentado hacerlo con el mayor de las discreciones y permitiendo que el bien interés cultural como es el castillo se pueda leer abstrayéndose de esos elementos que se le hayan incluido. Bueno, por eso, muy enhorabuena por esa sensibilidad hacia la propia intervención que se nota, ¿no? Y bueno, vinculando esto, y antes de dar paso a vuestras preguntas, y que bueno, que aún así tenemos este sábado para hacer muchas más, porque haremos seguro muchísimas más. Me preguntaba precisamente Benjamín ¿qué razón? Porque al parecer había más partida presupuestaria. Es un problema que nos pasa en educación, que nos pasa en cultura, que al parecer había una dotación mayor que iba a aportar las diputaciones para esta obra, por lo que pues, hubo que aportar, y si ha habido alguna explicación de por qué ha habido ese corte presupuestario. Nosotros en un primer momento siempre supimos, cuando nos lo dio él, que eran 200.000. Sí, pero o sea, se habla de la fase, siempre fue la propiedad sabía que iba, o sea, que recibía 200.000 para... No, pero Consuelo se refiere a una segunda. A una segunda, sí. Ya que fue en el límite de la, ¿no? En el límite pero que la primera propiedad de su mandato. Siempre lo tuvo, sí. Y que al equipo técnico... Y se gastó hasta el último céntimo. Sí. Es de esa segunda que, bueno, he dicho así algo rápido, sí sabemos dónde ha ido o dónde parte, ¿no? Claro. Prácticamente todas las intervenciones que iban destinadas en la última decisión de toma de decisión de Diputación, que iban vinculadas a patrimonio, del nuevo equipo de gobierno que está actualmente en Diputación decidió retirarlas y algunas de ellas aglutinarlas en una actuación mucho más importante, que era Noeda, donde el director del yacimiento es el que es el diputado provincial de Cultura, o era de Cultura, ahora es de Patrimonio, y hay otro tipo de obras que se redujeron a la nada, como esta, a otra como Santiago de la Torre que se redujo a la nada, otra de una iglesia, no me acuerdo del Bolo, también se redujo a la nada, otra que se redujo de 500.000 a 200.000. Bueno, son criterios al final de cada equipo político que yo creo que lo único que ha hecho es bajarnos precisamente en la provincia, que estábamos en un punto un poco que hasta nos tenían algunos envidia, bajarnos de escalones y quedarnos ahora por detrás de muchos que han preferido hacer una pequeña aportación de esas cuantías económicas de Diputación o de la Junta a patrimonio, a esas piedras que son nuestra historia, en definitiva, y de lo que estamos viviendo gran parte de España. Y que generan riqueza. Claro, y de lo que estamos viviendo gran parte de España. Claro. Bueno, sí que es verdad que a veces el problema real de la gente que tiene o que realmente tiene una propiedad cultural en la que evidentemente le sobrepasa la capacidad siempre de intervención, donde además uno depende siempre de esas actuaciones, ese dinero que viene. También felicitaros por abrir las puertas del castillo ahora, porque evidentemente esa responsabilidad pues, la pasáis muy bien, venís aquí a la conferencia que además la podemos poner en juego, países españoles, o sea, realmente tiene el miedo que tiene todo el mundo es de estar restaurando, pues como ha pasado en un caso, estar restaurando a alguien bien, ¿no? Perdón. Ese bien se está restaurando también para el bien del común, porque ese bien es un bien de interés cultural y por lo tanto todos los que amamos la cultura de alguna forma, pues lo podemos también aprovechar. Y ese es un problema que muchas veces se pasa de esos radios en el mundo político y la asociación lo vive mucho porque vive cada propietario y dicen, ¿qué hago con esta ruina? ¿Qué hago con esto? Yo creo que lo que ha pasado con la no partida que estaba propuesta es que es un problema político. O sea,
No de dinero. Sí, Es pero- de dinero pero criterios y de- diferentes. y Claro. el criterio político ha contado mucho. Claro, Entonces y- ahora pues no toca. Y contra eso nosotros hemos optado a decir, bueno, pues lo que vamos a hacer es abrirlo con seguridad, puesto Porque que la hay... Diputación tiene obligación de enseñar. Sí, en el- No está cumpliendo nada, pero la propiedad ha dicho, bueno, ellos no lo van a enseñar. Nosotros, para que vean que estamos agradecidos y que lo queremos enseñar, lo enseñamos. Punto. Claro, Y se difunde. y se Claro, difunde. si no, no se va a Claro. difundir nunca. Y la mayor alegría para nosotros en ese sentido es, bueno, la primera visita fue muy festiva porque fueron pues muchísimas personas del pueblo, bueno, muchísimas no, 20 todavía con las restricciones del COVID. Fue muy festiva y tal, gustó mucho, pero la segunda, por ejemplo, que fueron 15 personas, que eran 10 del pueblo, que era la despedida, la jubilación, la fiesta de jubilación de una persona del pueblo, su familia decidió que después de la comida querían ver el castillo. Y entonces fuimos a ver el castillo y fue una visita de 1 hora con un silencio, con un respeto, con un tal que yo, que llevo años enseñando cosas, llevo 40 años enseñando cosas, digo, y pensé, dije, parece que lo que hemos trabajado entre todos está dando sus frutos, porque estas personas vienen con un respeto, con una tal, dices, es como hay que acercarse a los monumentos también. Y conocerlos, que para eso están. Es que a mí eso me da mucho miedo. Me ha pasado la primera persona con un yacimiento de Provincias Central, que es de Vasco, donde en el momento en que entró en política y entró en vaivenes políticos, es el momento en que se fastidia. De hecho, Vasco ahora mismo, después de una inversión de 2 millones de euros, en la que ha habido un intento de mutualización, un intento de acceso, incluso por los propietarios privados igual, se dieron el yacimiento para que pudiese tal, pues como fue tanto el vaivén político, al final los afectados hemos sido todos. Entonces, el problema que hay con, que lo sufrimos todos, o sea, dependemos de la política, pero al final la política nos hace que aquello que todos debemos valorar pues, se vea muy perjudicado en muchos casos. Entonces, yo creo que un ejemplo buenísimo de lo contrario es lo que ha pasado en el Castillo de la Estrella. Ahí están los resultados. El otro día nos lo presentaron. Si no lo habéis visto, lo podéis ver también en YouTube, en el vídeo que hemos colgado, donde ha habido por parte del Ayuntamiento una unión de todos los grupos políticos y de que en el que se crea una fundación y en el que además se protege como elemento fundamental por parte de todos los grupos políticos de esa inversión sobre el castillo. Pero bueno, esto es hablar de nuestra política y la complicación que hay actualmente. Pero bueno, aparte de esto, pues bueno, la verdad es que el sitio tiene que ser espectacular. Todas esas etapas del año que habéis estado viviendo allí, para que tenéis el privilegio más. Y bueno, no sé si aquí o en internet tienen alguna pregunta. Voy a ver si en el chat. Entonces, para visitarlo hay que quedar con vosotros. Sí, sí. Es recomendable. Claro, ahí se puede acceder por alguna esquinita y tal, se puede acceder. Pero precisamente lo que nosotros creemos con esa visita mensual que hacemos es que todas las personas interesadas, bueno, pues tienen que esperar 2 semanas, pero lo anunciamos en Instagram, lo anunciamos en Facebook también, lo anunciamos en la propia página del castillo, que es castillodealmenara.com, que es la página oficial del castillo. Entonces ahí anunciamos las visitas. Hay un correo electrónico que es turismo@aceitesalmenara, vinculada a la propiedad, y tenemos ese correo electrónico o el teléfono nuestro, de tal manera que nos llamen para concertar esa visita y la hacemos en grupo. Lo que pasa es que varían las fechas también un poco, también en la disponibilidad nuestra. El día que vayan, nosotros somos 4 hermanos, entonces uno coge una fecha, tal, y se varía un poco por eso. También a veces nuestros trabajos, porque aparte nosotros trabajamos en arqueología profesional, entonces a veces hay sábados que hay que ir a un proyecto porque hay que ir. Depende de vuestra disponibilidad. Claro, pero por ahora lo estamos cumpliendo, en el sentido de decir un sábado al mes. Claro, seguramente a lo mejor con el invierno pasaremos a la visita por la mañana, porque ahora ya por la tarde es muy difícil, no da tiempo. Lo pasaremos a la visita por la mañana y bueno, pues eso, aparte que estamos dispuestos a difundirlo en donde haga falta.
Pues en internet, Caroline nos dice muy interesante, muchas gracias. Alberto, una presentación genial, todo el detalle y magníficamente puesto. Mis felicitaciones a los tres conferenciantes. Sí, muchas felicidades. Miguel, sí, hola. Muchas felicidades a los tres por la magnífica conferencia y por el trabajo realizado. Fantástico. Unas intervenciones estupendas. Y bueno, y José y Consuelo, que conservéis y disfrutéis el castillo durante muchas generaciones. Y que vaya muy bien la visita del sábado. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y desde aquí lo que queremos es dar un pequeño detalle a tanto a los arquitectos como a todos los propietarios. Pues un libro es básico y fundamental, que es Muchas gracias. Hay micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, contar todo lo que se ha contado hoy, pues mucho más ameno, a plena luz del día, pasando frío y con viento, verá, pero mucho más divertido será el sábado aquellos que puedan estar. Bueno, 90 segundos o 40 personas ya que se animan para ser Muy bien. un auténtico éxito. Así que, pues nada, muchas gracias y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Gracias. Pero vamos, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Qué bonito. Chulísimo. Y aquí hay que darle a salir.